Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para planear y organizar la boda de tus sueños. ¿Están estresados por no saber cómo determinar la cantidad de vinos y licores que necesitarán para su boda? No se preocupen. En este video les mostraré los conceptos básicos de cómo comprar los vinos y licores para su evento. Esta es una guía práctica con consejos y trucos para las personas que no saben mucho de vino y quieren poder comprar la cantidad perfecta para abastecer la barra en su recepción. ¡Comencemos! Probablemente nunca antes hayan tenido que calcular la cantidad de bebida para una boda. Comprar vino y licor para una pequeña reunión es una cosa, pero ¿qué pasa con al menos 50 personas? Aquí tienes lo que necesitas saber sobre cómo determinar la compra de bebida, incluyendo vino, cerveza y licores. Antes de comprar, el primer paso es decidir el número de invitados. La compra de licor es de los últimos pasos antes del evento, así que para este momento deben tener la lista definitiva de invitados. Con esto será muy fácil determinar quiénes beben y quiénes no y qué les gusta. Es decir, si tendrán 150 invitados y 20 son niños o personas que no beben alcohol, se servirá vino y licor para 130 personas. Otro factor determinante en la compra de bebida es la hora del día en que se hará la recepción. Se consume mucho menos alcohol en una recepción matutina que en una vespertina o nocturna. Para tener una idea general, en una recepción nocturna, los invitados pueden tomar de 2 a 3 bebidas en la primera hora y 1 o 2 bebidas por persona por hora en el resto de la noche. Obviamente, esto varía. El clima es otro de los factores básicos a considerar, pues el consumo de bebidas en una boda en clima frío es menor al que se tiene en una boda en clima tropical. Con el calor de playa, por ejemplo, el consumo será forzosamente mayor. Consideren ofrecer bebidas ligeras y refrescantes, al contrario del invierno, donde podrán servir bebidas cálidas y con más cuerpo. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Y si la información te resulta interesante, por favor da like, suscríbete, comparte y da clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Tomen como referencia su lista de invitados. Determine quién bebe vino, cerveza o licor. Este método consume más tiempo, pero es la mejor manera de obtener el dato preciso de qué tipo de alcohol comprar. Al saber qué vino o licor consumirán la mayoría de los invitados, tal vez no sea necesario tener una barra de licor completa. Por ejemplo, de 150 invitados, 75 personas beben licor, 20 beben cerveza, 35 beben vino y 20 no beben alcohol. El tamaño de una porción de bebida alcohólica o incluso agua dependerá del tamaño de vasos, copas y demás cristalería. Está de moda el uso de vasos, copas y frascos grandes. Si ahí se sirven porciones regulares, se verán mínimos. Para cristalería grande, porciones grandes. La cristalería regular y elegante es la ideal, ya que da la apariencia de que se está sirviendo generosamente. Contraten un servicio de bar profesional de ser posible, pues si su barman no es un profesional o si es de autoservicio, el rendimiento de las botellas será menor. Es decir, si una porción regular servida por un barman es de 6 onzas, uno que no lo es puede incrementar la porción entre 8 y 20 onzas en promedio, reduciendo así el rendimiento de cada botella. No se olviden de los refrescos o sodas y el hielo. Estos son básicos para el servicio del bar. Recuerden que el servicio de licores requiere mezcladores como agua mineral, refresco de cola, algún jugo, etc., dependiendo de lo que vaya a servirse. Tengan opciones sin alcohol para todos los invitados que no lo consumen y para aquellos que desean bajar el ritmo del consumo del mismo. Ofrezcan agua de sabores, ponche de frutas o alguna bebida deliciosa y fresca que todos disfruten. Si van a contratar servicio de bar, hablen con su barman para encontrar una opción divertida sin alcohol. Surtir el bar. Una vez que hayan hecho los pasos anteriores y sepan cómo se dividirán sus bebidas, pueden calcular la cantidad de vino, licor y cerveza que deben comprar. Esta es una guía general sobre la cantidad de licor
para ayudarles a determinar cuánto comprar para su boda. Vino. Una botella de vino de 750 mililitros contiene aproximadamente 5 copas. Entonces, ¿cuánto comprar? Siguiendo con el ejemplo, tenemos 35 invitados que beben vino. 35 personas por 5 copas cada uno es igual a 175 copas. 175 copas entre 5 copas por botella es igual a 35 botellas de vino. 35 botellas entre 12 botellas por caja se deben comprar 3 cajas de vino. Más adelante veremos el champán o vino espumoso. Cerveza. Para bodas grandes, el barril de cerveza es la mejor opción si se consume en gran cantidad. Si no, es mejor optar por cerveza embotellada. En todo caso, un barril de 30 litros contiene aproximadamente 150 porciones, mientras que una caja de cerveza tiene entre 20 a 24 cervezas. Para nuestro ejemplo, 20 invitados beben cerveza. 20 personas por 6 cervezas cada uno son 120 cervezas. 120 cervezas entre 24 cervezas por caja es igual a 5 cajas. O 120 cervezas entre 150 vasos por barril debe comprarse un barril. Licor. Las bebidas mezcladas contienen entre 1 y 1.5 onzas de licor por bebida, por lo que una botella de 750 mililitros rinde entre 16 y 22 bebidas dependiendo de qué cargada sea la bebida. Para nuestro ejemplo, 75 invitados beben licor. 75 personas por 7 bebidas cada uno es igual a 525 bebidas. 525 bebidas entre 16 porciones por botella es igual a 32.8. Deben comprarse 33 botellas de un licor. Mezcladores. Por cada botella de licor se calculan aproximadamente 1 litro de mezcladores por cada 3 invitados, o para ser prácticos, por cada botella de licor, 3 botellas de litro de mezcladores. Dependiendo de qué licor se sirva, las proporciones serán de 70% de refresco de cola, 15% de refresco de toronja u otro y 15% de agua mineral. Para nuestro ejemplo, 33 botellas de licor por 3 litros es igual a 99. Cerremos 100 litros de mezcladores. Divididos en 70 litros de refresco de cola, 15 litros de refresco de toronja y 15 litros de agua mineral. Brindis. Si eligen servir vino espumoso o champán solo para el brindis, consideren una copa por cada invitado que tome alcohol para calcular el número de botellas. Cada botella rinde de 5 a 5.5 copas flauta. En nuestro ejemplo, 130 invitados beben alcohol. 130 personas entre 5 porciones por botella es igual a 26 botellas de champán. No olviden todo lo complementario para el bar como popotes o pajitas, servilletas de cóctel, granadina, limón, sal, agitadores para bebidas, etc. También puede ser que se requieran frutas y aceitunas para martinis y cócteles, dependiendo del licor a servir. Consejos. Si tienen un presupuesto ajustado y no pueden tener una barra completa en su recepción, consideren servir solo 1 o 2 tipos de alcohol. Pueden, por ejemplo, optar por servir algunos licores básicos como vodka, ginebra, ron y tequila, omitiendo vino y cerveza, dependiendo de lo que tomen sus invitados. Para ahorrar pueden servir un cóctel de boda especial. El ofrecer una bebida exclusiva ahorra tiempo porque se puede mezclar la bebida con anticipación y dinero, pues se reducirá la cantidad de otros licores. Elijan bebidas fáciles que no lleven varios licores, como vodka Collins, tequila Sunrise o sangría, que tienen pocos ingredientes y son deliciosos. Si tienen oportunidad, contraten con alguna distribuidora de vinos y licores que, además de asesorarlos en la compra, permiten devolver botellas sin abrir. Entonces, si compran más de lo necesario, podrán regresar lo que no se consume. Para ahorrar en vino y licores, coloca una barra de agua de sabores para ofrecerlas a tus invitados al llegar a la recepción. La gente estará sedienta y con esto evitarás que se consuma tu barra de vino desde el inicio. Manténgalo simple. Las personas tienden a beber lo que conocen, por lo que no es necesario que ofrezcan una gran variedad de opciones en vinos y licores. Busquen ofertas especiales o precios de mayoría.
Hay países que requieren que tengan un seguro de responsabilidad al tener un evento donde se sirve el licor que ustedes compraron. Se llama póliza de responsabilidad por bebidas alcohólicas. Generalmente lo tramitan los proveedores de catering que sirven alcohol. Consulten esto en su país y cumplan con las reglas gubernamentales que corresponden. Comiencen con la planificación de la compra de vinos y licores 3 meses antes de la fecha de su boda. La compra puede hacerse hasta un mes antes de la misma. Lo más importante es que disfruten con sus invitados de su recepción y beban con responsabilidad para garantizar que todos se diviertan y estén seguros. Déjenme saber sus comentarios y dudas, son muy importantes para nosotros y con gusto les ayudaré a resolverlas. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto es todo por hoy, hasta un próximo video.